Gente, ya hemos probado los artefactos. Y os digo una cosa, están muy rotos. Si sabéis aprovecharlos, están rotísimos. Es el típico game changing. Así que vamos a verlo todo. Primero, lo que estáis viendo aquí es la jabalina, ¿vale? Es la habilidad de la jabalina. Y como veis, cuando la tiras a uno, te lo atrae, ¿vale? No voy a entrar en detalles, ya lo habéis visto, cómo se hace, cómo lo hace, qué pasa. Ahora vamos a ver el artefacto, el arma, a ver la explicación, a ver los perks que lleva, a verlo todo, ¿vale? Pero antes de enseñaros todos los artefactos, cómo se consiguen, todos los detalles del tema, os quiero recordar que estamos solamente en el server de prueba, en el PTR. Y antes de que salgan los artefactos en el PTR, ellos los nerfearon porque los probaron y estaban muy rotos. Los nerfearon un poco. They're so powerful that we actually had to sort of limit them. So you can only have one weapon, one armor, and one trinket. But they're really cool. Y esto es lo que tenemos ahora. Igualmente puede ser que todo lo que os enseño aquí puede ser que salga lo mismo o puede ser que lo nerfeen o a lo mejor lo van a bufar, no lo sé. Estamos solamente probando. Luego lo que sale en la expansión puede ser lo mismo, puede ser otra cosa. Así que vamos a verlo todo y a ver qué opináis de los artefactos y cuál os gusta más. Vamos. Bueno, gente, como hemos empezado hablando de la jabalina, pues me gustaría enseñaros la lanza. Esta es la lanza. Básicamente, no os fijéis en los perks. ¿Por qué? Ahora os explico por qué. Pero bueno, lo primero que vemos, nada más darle a la pieza, son los 38 puntos de Magnify o magnificar. Esto lo que significa es lo que está aquí entre comillas, los atributos más altos que lleváis en ese momento. Por ejemplo, yo llevo fuerza. Si llevo destreza, pues me va a salir a destreza aquí, ¿vale? Son 38 puntos porque si tienes el GS 700, todas las armas te dan 38 puntos, ¿vale? Este 37 porque no está 700. Bueno, esto no es el tema. Ahora volvemos a la lanza. Como veis aquí, lo que dice jabalina inflige ahora un 160% de daño y atrae el objetivo hacia ti, que es justamente lo que habéis visto hace 2 segundos. Es lo que hace. Aparte de eso, el daño, que me parece brutal, 160% de daño de tu arma, está muy bien. Y luego cuando bajamos abajo, tiene jabalina, el perk de jabalina, y tiene golpes agudos. La tercera perk es avidez, ¿vale? Antes de explicaros todos los artefactos, me gustaría recordaros que hay 3 tipos: armas, armadura y joyas. Y todos los artefactos, el tercer perk es random, ¿vale? Te puede salir a ti, por ejemplo, a mí avidez, le puede salir a otro renovación, le puede salir a otro, yo qué sé, cualquier perk que hay en el juego te puede salir. Pero lo puedes cambiar cuando tú quieras, como lo que expliqué en el vídeo anterior del crafteo, lo puedes hacer con cualquier artefacto. Te vas a la mesa mientras tengas los materiales y vienes aquí y le cambias la tercera perk al artefacto. Las 2 primeras son fijas en todos. Te va a salir a ti igual que otro, igual que 100.000 personas, los mismos 2 perks. Pero la tercera las puedes cambiar a la perk que tú quieras. Literalmente la que tú quieras, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y luego pasamos al escudo. El escudo, básicamente el poder que tiene, que te reduce a un 5% de daño, pero pierdes los dashes. No puedes dashear nunca más. Jamás. Mientras tengas el escudo no puedes dashear. Y te da un 33% de vitalidad para el tema de bloquear. Luego la hacha me gusta muchísimo porque un 99% de tu daño se convierte a daño de vacío y escala con inteligencia. En plan, si quieres montar una build loca, la llamo loca, pero luego ya veréis que van a salir builds rotísimas. Si quieres ir a inteligencia y llevar la hacha, pues te va a ir de locos. En plan, llevas báculo de fuego, báculo de hielo, manopla de hielo, manopla de vacío también, pues puedes llevarlo con hacha. Esto está muy bien y ya veréis lo que va a salir. Luego el destral básicamente te restaura todas las habilidades que son de tirar las hachitas, ¿vale? Lo explica aquí. Los proyectiles de destral
Lanzados restauran todas las habilidades un 25% y el tiempo de recarga son solamente 5 segundos, así que está muy bien. Y el mosquete lo mismo, solamente que el mosquete restaura un 25% de las trampas y las bombas pegajosas. Otra cosa que no os he enseñado son los 2 perks estos primeros. El tercero no lo voy a enseñar mucho porque lo podéis cambiar como he explicado antes. Así que no importa enseñarlo en verdad. El mosquete tienes trampa y bombas pegajosas, las que entran aquí directamente. Está muy bien que tienes los dos en el mismo mosquete. Tienes las bombas y tienes las trampas. Está muy bien. Y luego el espadón, no sé qué le pasa, pero es que está muy roto. Está rotísimo. No sé si es un bug, no sé si está mal, no sé si sale así, pero básicamente todos los artefactos tienen solamente 3 perks y el poder obviamente y los atributos tienen solo 3 perks. El espadón tiene 4. Mirad esto. ¿Veis? Tiene el poder, que básicamente el poder son 2. Tienes la postura ofensiva y tienes la postura defensiva. Depende de cómo le llevas, tanque o DPS. Si lo llevas a daño, pues te da un 2% de daño de tus ataques durante 5 segundos y se acumula hasta 10 veces. Entonces puedes llegar a un 20% más de daño de tus ataques. Y la defensiva pues te da lo mismo, pero en vez de daño te da armadura, por si eres tanque. Y como veis aquí tiene 4 perks, no 3. Golpes agudos, golpes críticos agudos, movimiento renovador y el último perk que se puede cambiar. No lo veo que es normal, creo que solamente se han equivocado, que es un bug que lo van a arreglar, no lo sé. Es PTR. Y luego el otro escudo que tenemos que básicamente te hace un menos % de tiempo de recarga, te baja el cooldown y al bloquear pierdes un estado negativo. Y estos son los perks que tiene, ¿vale? También tiene 4. Este 3. No sé por qué este tiene 4, la verdad, no lo sé. Lo dejamos así. Y luego pasamos al estoque. El estoque, como veis, tiene 2 perks, pero antes de pasar a los 2 perks de arma vamos a mirar esto. Los ataques, escuchad bien, los ataques contra objetivos con sangrado infligen un 15% de daño y restaura un 5% de floretura. Restaura, en plan te quita el cooldown de floretura y como podéis bajar el cooldown rápido con el estoque es que no vais a tener cooldown de floretura, ¿vale? Y encima es un segundo de tiempo de recarga y funciona en ambas armas. Es sin comentario. Sin comentario, está muy roto. Y igualmente tenéis los 2 perks, floretura y tondo en el arma. Y estos no son los que cambian, este es el que cambia. Está muy bien el estoque. Está muy bien, me ha gustado mucho. Ahora pasamos a la manopla de vacío que me gusta también muchísimo, ¿vale? Y lo bueno es que también tiene 4 perks. 4. Mamma mía. Lo que dice aquí que tus ataques a distancia, cuando tiras las bolitas esas, causan desintegración durante 8 segundos en ambas armas, en las 2. Si es superior, el arma se incrementa con destreza. En plan, puedes llevarlo con arco, puedes llevarla con lanza, yo qué sé. Van a salir builds que sin comentario. La gente que pregunta del meta, esperad un poquito, ya veréis. Y luego el trabuco, pues obviamente lo que expliqué antes, cuando salió la foto esa, que decía la gente que es fake, y yo decía que el poder no es fake, me da igual la foto, pero el poder es real. Miradlo. Aquí tenéis la plaga. Es un fallo de traducción. Además, una arma de plaga no puede dejar quemadura, ¿vale? A lo mejor tiene que ser quemadura de ácido o tiene que ser la plaga esa. Lo que tenéis que ver no es la skin, no es el nombre, no es tal. Lo que tenéis que ver es solamente esto, ¿vale? Porque esto no es fake. Esto es info real. Esto es lo que vais a tener en los artefactos, ¿ok? ¿Fake o no fake? Bueno, aquí tiene encantamiento de plaga. Los ataques contra jugadores causan 10 de daño. 10 de daño por plaga. Y luego aquí abajo un 15% de daño contra objetivos, infectos y enfermos. Les aplicas plaga y luego les haces un 15% de daño. No comment. Y te ponen críticos de plaga. El crítico de plaga va a volver, gente. Ya veréis, lo de agresividad lo podéis cambiar. Aquí tenemos el látigo. Cuidado.
El látigo infliges un 20% más de daño a los enemigos aturdidos. Funciona en ambas armas. En ambas, ya. Y luego defensa, ¿vale? Defensa al bloquear. Esto de defensa obviamente para el que lleva el escudo, para el tanque. Al bloquear te curas un 5% de tu salud máxima base. Está muy bien, está muy bien. Como DPS, como tanque, está muy bien. Y luego tienes robo de vida, movimiento renovador. Lo de odio se quita. Y luego la espada, un diseño que tiene que es brutal. Vais a flipar cuando equipáis la carnicera esta, está guapísima. Lo que pone sangrado dura un 33% más y funciona en las dos armas. Y tiene el torbellino, que esto me gusta muchísimo para la gente que usa el torbellino. Torbellino provoca un sangrado que inflige un, no sé cuánto era en inglés, de daño de arma durante X segundos. No lo sé porque en español está mal traducido. Y luego te ponen el perk de torbellino y lo del sangrado. No comment. Pokémones, os veo. Y lo del martillo no lo he puesto, lo voy a poner ahora mismo para poder verlo. Lo del martillo básicamente haces daño, te convierte el daño a rayo, ¿sabes? Porque el daño de rayo en verdad no hay en el juego, así que con el martillo vas a aplicar el daño de rayo. Y luego ponen el mazazo y ponen movimiento renovador. Y la tercera perk la podéis cambiar. Pasa lo mismo con armadura y con joyas, ¿vale? Armadura, como veis, el casco pesado pues pierdes un 50% de resistencia frente a tiros a la cabeza. Ok. La gente que tiene la cabeza gorda, pues ya sabéis. Mirad esto. ¿Veis? Si tienes la cabeza gorda, pues este casco te va muy bien. Aquí tienes un 20% más de armadura. Es que los de pesada en verdad no sé, pero siento como si le están metiendo mucho a pesada para que la gente vaya a pesada. Los dos perks no los voy a comentar, aunque hay unos que están muy rotos, muy rotos, así que miradlo vosotros, no quiero que sea el vídeo muy largo. Luego las manoplas pesadas, pues tienes un 50% menos de daño crítico y menos 50% de daño de probabilidad de crítico. Esto no sé si está roto, si normalmente es que haces más daño crítico y tienes más probabilidad de daño crítico, de probabilidad, o que directamente no se te aplica allí. En plan que si te van a dar un crítico, pues tienes un 50% de probabilidad de que no te dé. Luego tenemos los pantalones pesados que tienen libertad sin fin. Mira solamente el título y ya está, ya te lo explica todo. Los efectos de aturdimiento, lentitud, inmovilizar expiran un 45% más rápido. Y encima, aparte de eso, te ponen en los perks libertad, que es un 12%. El 12 más el 45 es que nunca te van a pillar, vamos, es así. Y esto solamente en el pesado, ¿eh? Y luego tenemos el casco medio, los estados negativos que no sean de control de multitud que tengas expiran un 35% más rápido. No me parece muy interesante, pero está bien. Los guantes medios pues básicamente transfiere un estado negativo al golpear a un enemigo con menos de la mitad de salud. Es muy específico me parece, aunque tiene solamente 3 segundos de cooldown, pero está muy bien, pero me parece muy específico. Luego los pantalones medios pues tienes más 10 a todos los demás atributos y ya está. Te dan 10 atributos más en todo. El casco este ligero está muy bien y está muy roto. Me vais a decir aquí, a mí qué me importa tener 100% más de maná, del máximo de maná. Pues te digo dónde está el fallo o dónde está roto. Básicamente este casco, como veis, da más 45 puntos de inteligencia. Ninguna armadura en el juego, ni una pieza te da 45 de inteligencia o de cualquier atributo. Todos, el máximo que tenemos son 32 puntos, pero este casco te da 45 de inteligencia. Así que no sé si está bug, no sé qué pasa, pero te dan muchos atributos. Igualmente el 100% de maná está muy bien porque vamos a sufrir mucho con todos los cambios, todo el nerfeo de maná. Vamos a sufrir mucho, así que me parece que está muy bien el casco. Luego la pechera ligera
Me gusta muchísimo porque no tiene peso, literalmente la puedes meter la pechera ligera y luego meter una pieza pesada, directamente no pesa. Y luego pasamos a los zapatos, que básicamente al esquivar tienes un 15% de fortalecimiento y un 25% de fortificación durante 5 segundos y te curas 200 puntos y el 2% de tu salud máxima. Esto está muy bien porque te da muchas cosas a la vez, pero es al esquivar, así que tiene que llevarlo a alguien que sabe esquivar y tal. Luego la pechera media pues te reduce como una renovación directamente. Te reduce todas las recargas máximas en un 10%. Esto está muy bien para el healer, ¿vale? Para el healer y para mucha gente que sufre con el cooldown y tienen que meter renovación y todo. Luego pasamos a las joyas, que es lo último. Básicamente el anillo este te da un menos 20% de daño y 25% de robo de vida. ¿Vale? La gente que le gusta robo de vida, y por eso han puesto hasta el drenaje allí. El pendiente, pues básicamente las pociones se recargan un 20% más rápido y aumentan el efecto de las pociones un 33%. Está muy bien por el nerfeo de las pociones o de los consumibles, porque sabéis que lo han nerfeado un 20% y si pones este pendiente pues lo recuperas. Igualmente los perks que tiene están bien. Y luego pasamos al amuleto, que dice que el aturdimiento dura un 100% más. Dura muchísimo. Con gemas de provocación activas. Está muy bien, está muy bien. Ahora nos queda solamente el último amuleto, que os lo voy a enseñar, pero no tengo nada que decir porque está bug, está roto. No hay nada que explicar. Lo que veis es lo que hay. Y cualquier persona en el juego que entra le va a dar los mismos perks, aunque en la página dicen que no, que el tercer perk cambia igual que todo el resto, pero este, como está bugueado, no cambia y no sale nada, así que no hay nada que comentar. Y bueno gente, eso es todo del tema de los artefactos, ya los habéis visto todos. Lo único que os voy a comentar antes de cerrar el vídeo es que los artefactos no se consiguen así que entras al juego o compras la expansión y te los dan todos, no. Lo que tienes que hacer por cada artefacto tienes que farmearlo en X sitio o en X mod o en X dungeon o con la misión de la historia principal. Depende del artefacto que quieres, depende a dónde vas a ir a farmearlo, ¿vale? Y esto es todo por el vídeo de los artefactos. Espero que os haya gustado y me gustaría saber cuál es el artefacto que más os ha llamado, en plan que lo habéis visto y habéis dicho este es el que quiero, a por este artefacto voy a ir. Así que dejádmelo en los comentarios. Si os gusta el vídeo, dadle un like, y si no estáis suscritos pues ya es el momento. Venga gente, nos vemos en otro vídeo. ¡Mua! ¡Chao!